Lo hemos informado oportunamente y lo hemos estado analizando. Autoridades confirmaron el primer caso de paciente infectado con coronavirus en nuestro país, correspondiente a un hombre, cerca de 33 años, que está ya dado de alta en Talca. Bueno, justamente queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña María Teresa Valenzuela. Ella es epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, mucha gente se preguntaba y decía, pero ¿cómo lo va a dar de alta tan rápido si lo conocimos ayer el diagnóstico y ya lo están mandando para la casa? Efectivamente, alguien que contrae esta enfermedad y que ya no presenta sintomatología, como es este caso según lo que se ha informado, ¿se puede ir a su casa sin riesgo? Es decir, se puede ir a la casa, como bien dijo usted, Carolina, toda vez que no tenga síntomas y signos, porque teniendo síntomas y signos es una persona que está transmitiendo la enfermedad y por lo tanto lo más probable es que la indicación que le han dado es que debe continuar en su casa, digamos, por un periodo de tiempo, de días, que no esté en contacto con gente. Porque, a ver, primero aclarar que estamos frente a una enfermedad que es nueva, que todos los días estamos aprendiendo. Por lo menos ya está definido el periodo de incubación, ¿no es cierto?, que está estimado en 5 días, pero el tiempo en que en realidad todavía las personas enfermas siguen transmitiendo el virus, todavía eso no está bien determinado. Entonces, por esa razón es que lo que se ha estipulado es que cuando la persona está sin síntomas ni signos y con unos días de observación, digamos, puede hacer su vida normal. ¿Qué pasa cuando, y justamente por eso, porque entiendo que todavía hay interrogantes? Muchas interrogantes. Cuando se habla de una persona que venía desde un área donde podía haber muchos casos de esta enfermedad, como lo vimos con esta joven que venía desde China, oriunda de la región del Biobío, si el periodo de incubación está determinado en 5 días, para aquellas personas que no han desarrollado sintomatología, son asintomáticas, pero que dan un positivo, producto de lo que quiera, se le hizo el examen, esas personas, ¿cuál debería ser el resguardo que deberían tomar? Primero quiero aclarar que esto de los 5 días es un valor promedio. Siempre el periodo de incubación tiene un valor promedio, pero también tiene límites bajos y límites altos. Entonces eso está estimado entre inmediatamente un día y 14 días. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, para entender bien que por eso es que se habla, digamos, de este periodo de cuarentena, 14 días, porque efectivamente es un periodo en el cual todavía puede presentar la sintomatología, toda vez que provenga de un país en el cual realmente ha habido epidemias, brotes epidémicos, y hay que seguirlo observando acá en Chile, que no vaya a ser la enfermedad. Entonces, por eso es que en ese periodo está en una etapa de aislamiento. Pero si estamos hablando de enfermos, los enfermos ya es cuarentena. Ahora, cuando hablamos de las posibilidades de contagio que pueden tener personas que hayan estado en contacto con este hombre, lo veíamos ya en nuestro reporte, él viajó desde Santiago hasta Constitución con una parada en Talca el 25 de febrero. Aquellas personas que hayan estado en ese mismo bus, todo esto es probabilidades, hasta lo que entiendo, lo que hemos ido aprendiendo. Total. ¿Cuántas probabilidades hay de que se contagien aquellos que iban solamente cercanos, es decir, adelante, atrás o en los costados, o aquellas personas que hayan ido, no sé, al baño después de que fue él, tocado o afirmado de la misma manilla que lo hizo él? Bueno, las probabilidades pueden ir como de 0% a una probabilidad de que la totalidad de las personas se haya infectado. Pero sin embargo, aquí lo más importante es saber que hay personas que no van a tener síntomas y hay otras personas que por su condición, por su condición de base, que son las personas que padecen enfermedades, por ejemplo, que tienen alterado su sistema inmune, enfermedades que significa que tienen su sistema inflamaciones, cuadros inflamatorios. Condiciones previas. Previas son personas que tienen el más alto riesgo. Y en esto ya se han hecho muchos estudios porque todos los días está saliendo algún grado de evidencia. Y en esto han trabajado con distintos modelos y la verdad es que las personas que tienen la mayor probabilidad de hacer la enfermedad y hacerla en forma más grave son las personas mayores, en primer lugar. Las personas que son diabéticas, obesas, que en nuestra población, lamentablemente, eso nos juega en contra porque aproximadamente un 10% de nuestros
obesos son diabéticos, entonces por lo tanto hay un porcentaje que es importante. También entran en juego todas las personas que tienen patología crónica de base, respiratoria, las patologías renales, patologías cardíacas, ya cardiovasculares. Obviamente todo lo que tiene que ver con la cáncer, ya cáncer es una enfermedad tremendamente inmunosupresora. Quienes están recibiendo inmunosupresores, ya corticoides, otro tipo de inmunosupresores, esos son las personas de mayor riesgo. Se sabe y se ha visto en toda esta cantidad de casos que ya están confirmados, que ya estamos llegando prácticamente a los 100.000 casos en el mundo, donde el fuerte se concentra, prácticamente el 90% se concentra en China, que claramente los niños, por ejemplo, son los menos afectados. ¿Por qué eso? Porque generalmente la población más vulnerable se habla de adultos mayores, personas con condiciones previas y los menores. En este caso no hemos visto casi niños. Justamente por lo que estamos hablando, creo yo, porque los niños, en general, si uno analiza el curso de vida de las personas y vemos, digamos, cómo fluye las condiciones de salud en las distintas etapas de la vida, los niños son como los más sanos y por eso que los niños son los que reciben vacunas, ¿no es cierto? Son los niños donde se busca... ¿Pero tienen un sistema inmune en desarrollo o no? Tienen un sistema inmune ya potente, o sea, después de ciertos meses de vida ya tienen su sistema inmune potente. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en el transcurso de la vida? Ya las personas sobre 35 o 40 años ya comienzan a tener patologías de base, por más que uno crea que está sana, pero de verdad que ya comienza el sistema. ¿Y para qué decir en las personas mayores, ya mayores, adultos mayores, personas mayores, en que hay un tema de inmunosenescencia que se llama? O sea, en el fondo el sistema inmune del adulto mayor se empieza a deteriorar. Ahora, ¿qué pasa con las embarazadas cuando no tienen necesariamente un sistema inmune debilitado, pero sí está trabajando por dos? Exacto. Está creando otra persona. ¿Qué pasa con ellas? Las embarazadas son también un grupo más vulnerable, pero sin embargo también, bueno, el lado bueno de todo esto es que por lo menos todos los estudios que se han realizado hasta la fecha, y eso hay que decir que es hasta la fecha porque esto está siendo muy dinámico, que no hay traspaso, digamos, de madre a hijo de la infección, ni tampoco en la lactancia, sí, que es una muy buena noticia. Vemos hasta aquí. Ojalá que sigan las buenas noticias. Sí. Vemos que hay una alarma respecto de la compra de mascarillas, de la compra de alcohol gel. Se ha repetido en reiteradas ocasiones, el uso de mascarilla para aquellas personas que están enfermas no es necesario para aquellos que están sanos como forma preventiva. El lavado de manos, ojalá durante 20 segundos con jabón. Pero usamos esto todo el día. Nos apoyamos, tocamos aquí, usamos el teléfono nuevamente. Debería ser entonces tal vez guantes cuando hablábamos de, por ejemplo, aquellas personas en el bus que hayan tomado la misma manilla que este hombre que dio positivo. ¿Sería eso una medida de mayor precaución o no necesariamente? O el guante al tocar agarra el virus. ¿Y cuánto vive el virus en superficie? Primero, digamos, decir que el mecanismo de transmisión de estos es a través de gotas gruesas, ya que se eliminan al toser, al conversar, al cantar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, de ahí va el coronavirus en camino. Esto perdura en el aire aproximadamente como 20 minutos, ¿ya? En el aire, pero decanta en las superficies. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, queda en la superficie, como esto, por ejemplo, si usted aquí recibe, Carolina, a alguien que esté transmitiendo la enfermedad, resulta que queda en superficie. El tiempo exacto no se conoce, pero más o menos uno debería estimar lo que pasa con el virus influenza, que perdura 2 horas al menos en superficie, ¿ya? Entonces, por esa razón que lo más importante es que se tenga una limpieza permanente de las superficies, quienes están recibiendo gente, y gente, digamos, que también son personas que tienen algunos riesgos, o sea, que provienen de países donde han ocurrido casos de coronavirus, ¿no es cierto? Porque no está todavía esto masificado en Chile. Tenemos un caso que acaba de ser ingresado y que viajó por los países justamente donde habían casos de coronavirus. Si vamos bien a la práctica, usted decía, el virus debería vivir aproximadamente algunas horas en superficie.
pongamos el ejemplo, y yo toco acá y me quedo con el virus en la mano. Pero hasta ahí todavía no me dio nada. Pero seguro que tocas la cara. Lo que cara. pasa es que tenemos muy malos hábitos en ese sentido. ¿Cuántas veces uno no le dan un papel y lo agarra con la boca, con los labios? O el lápiz. El lápiz, lo mismo. Claro. Los saludos, abrazos, somos toquetones, abrazo, beso. Sí, ¿Qué es lo que deberíamos tratar de empezar a restringir? Hemos visto autoridades que en otros países ya ni siquiera le sacan la mano, incluso a presidentes o primeros ministros, y dicen, no, yo ya la mano no la doy. Bueno, mira, las recomendaciones prácticas son, primero, cambiar nuestro estilo de mostrarnos el cariño, ¿ya? Justamente un tema, qué sé yo, de que abrazos, besos, que el saludo sea, que nos acostumbremos a un saludo muy cordial, muy amable, pero con cierta distancia, ya cuando esto realmente sea un problema real en Chile, qué sé yo, pero por el momento todavía no lo es. Pero sin embargo es importante que vayamos incorporando esto en nuestra mente, en nuestras conductas. ¿Ya? Lo otro es que el lavado de manos, pero mira, permanentemente, ojalá permanentemente esté, porque, como digo, queda en superficie y por lo tanto tú tocas superficies, tomas el lápiz, tomas el celular, tomas las manillas de las puertas y en todos esos lugares el virus puede estar. Y como además tenemos la costumbre de llevarnos las manos a la cara o refregarnos los ojos, qué sé yo qué, entonces por lo tanto todo eso son riesgos bien importantes que hay que considerar y por lo tanto evitarlo. Y lo otro muy importante son evitar las aglomeraciones, muy importante, porque resulta que cuando en las distancias que se debería tener entre personas y personas, qué sé yo, donde pueden haber infectados que todavía no han iniciado síntomas, entendiendo que hay un periodo de incubación y después manifiestan síntomas, resulta que debería haber una distancia al menos de 1 metro, 2 metros de distancia. Entonces, por lo tanto, las aglomeraciones es algo que es muy importante evitarlas. Lo habíamos conversado, pero se repiten las preguntas. ¿Asintomáticos pueden contagiar? Cuando una persona estornuda, tose, ¿cuánto es el radio que puede esparcir el virus? Eso, o sea, en el fondo, claro que puede estar asintomático porque todavía no ha iniciado los síntomas. Entonces, por lo tanto, está dentro del periodo de incubación. 5 días o entre 1 y 14 días, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa persona nosotros no podemos saber si efectivamente está en su periodo de incubación y ya comenzó a transmitir el virus. Entonces, por lo tanto, lo importante es que si hay factores de riesgo, por eso es que lo que está haciendo el sistema de salud es importante, porque en el fondo por diversas vías, ya tierra, aire, se está viendo, digamos, el antecedente de dónde proviene, dónde ha estado, ¿ya? Porque si viene de lugares de riesgo donde han ocurrido casos, obviamente es una persona que tiene que quedar en observación, porque es la persona que podría estar ya transmitiendo la enfermedad. Y la velocidad, o sea, a qué distancia de radio es al menos 1 metro. Al menos un metro. Ahora, ¿se tiene certeza respecto de cuánto vive el virus en las secreciones de las personas? ¿Y por qué la pregunta? Porque aquellas personas que no han mostrado sintomatología, o inclusive aquellas personas que pueden haber tenido la enfermedad, estar dados de alta, ¿pueden seguir contagiando? O sea, una vez que dejó de tener síntomas y signos, o sea, por lo tanto dejó de toser, ya dejó de... Ya, pero todavía puede estornudar un cambio de temperatura. Puede, que sí, entonces, ¿puede contagiar? Puede contagiar, pero siempre que esté en el periodo todavía de transmisión del virus, porque una vez que la persona es diagnosticada, todavía hay días por delante en lo cual puede todavía seguir transmitiendo el virus. Pero lo importante es que una vez que el médico, en este caso detecta, dice, esta persona ya no tiene síntomas y signos, ha transcurrido un periodo de observación de 14 días, puede circular perfectamente bien y hacer su vida normal. María Teresa Valenzuela. Y sí, en realidad, tener claro que todo lo que se presente respecto de este brote en Chile depende mucho de tipos de vivienda, hacinamiento, grupos de riesgo, que es lo más importante considerar, las aglomeraciones. Nos quedan tantas preguntas por delante, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Le agradezco muchísimo que haya venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días. Buenos días. Vamos con información respecto de autoridades que